¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a aprendernos una nueva canción. Como siempre, primero veremos un poco los acordes y la posición en la mano izquierda y luego ya finalmente vemos cómo se toca un poco junto con la canción, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, vamos a aprender los distintos acordes, que ya veréis que la mayoría son muy comunes y ya lo hemos visto en canciones anteriores. Entonces, comenzamos. Primero, vamos a tocar Fa mayor, ¿vale? Ya lo hemos tocado previamente y recordamos la posición, muy sencilla. En este caso vamos a coger el dedo 1 de la mano izquierda, lo vamos a poner en el traste primero de la guitarra y va a ocupar las 6 cuerdas, ¿vale? Recordar siempre que tocar, en este caso la cejilla, siempre con el lateral del dedo, ¿vale? Ya he dicho muchas veces que vais a hacer más presión con menos fuerza, ¿vale? Y sobre todo eso va a repercutir que os va a doler menos, porque si lo ponéis en la parte central vais a tener que hacer mucha fuerza, no va a sonar bien tampoco porque vais a tener que hacer una fuerza excesiva, os vais a cansar antes y os va a doler mucho más, ¿vale? Entonces ya digo, ponerlo en la forma lateral, primer traste, las 6 cuerdas, luego el dedo 2 de la mano izquierda, traste 2 en la tercera cuerda, y ya por último el dedo 3 y 4 en el traste 3, el dedo 3 en la quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta, ¿vale? Y pulgar, mano derecha, las 6 cuerdas. ¿Vale? El pulgar podéis hacer sexta, quinta y cuarta, y luego como siempre índice, medio y anular, pues cada uno en su cuerda, índice en la tercera, medio en la segunda cuerda y anular en la primera, ¿vale? Vale, ya tenemos Fa mayor, el primer acorde. Segundo acorde, Re menor, ¿vale? ¿Cuál es la posición de Re menor? Muy sencilla. Primero, dedo 1 de, en este caso la mano izquierda, va a estar en la primera cuerda, primer traste. Luego el dedo 2 de la mano izquierda va a estar en el segundo traste, tercera cuerda. Y ya por último, el dedo 4 de la mano izquierda, en este caso va a estar en la segunda cuerda, en el tercer traste. Y la mano derecha se toca el pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. ¿Vale? Entonces tenemos Fa mayor, Re menor. Ahora vamos a poner Si bemol mayor, que en este caso va a ser esta posición, que es la siguiente. Vamos a coger el dedo 1 de la mano izquierda, en este caso solo hace falta hasta la quinta cuerda, ¿vale? Que es la que vamos a tocar. La sexta no la vamos a tocar. Entonces ponemos traste 1, dedo primero de la mano izquierda hasta la quinta cuerda. Y luego el dedo 2, 3 y 4 de la mano izquierda van a estar todos en el tercer traste, el dedo 2 en la cuarta cuerda, el dedo 3 en la tercera y el dedo 4 en la segunda, ¿vale? Y el pulgar importante desde la quinta cuerda hacia abajo, ¿vale? Bien. Luego ya vamos a meter Do mayor, que ya lo hemos visto previamente. Recordamos rápidamente. El dedo 1 de la mano izquierda, segunda cuerda, primer traste. El dedo 2 de la mano izquierda, cuarta cuerda, segundo traste. Y por último el dedo 3 de la mano izquierda, la quinta cuerda, en el tercer traste. Y el pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo, ¿vale? Y luego vamos a añadirle, en este caso vamos a tocar el acorde de Do mayor pero con séptima, es decir, en vez de que sean 3 notas, Do, Mi, Sol, si le metemos la séptima vamos a meter una nota más, ¿vale? Que en este caso va a ser el Si, ¿vale? Si bemol. Entonces, si yo quiero tocar Do con séptima, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a poner la posición de Do mayor, que ya lo hemos aprendido, y simplemente añadimos el dedo 4 de la mano izquierda, lo vamos a poner en la tercera cuerda en el tercer traste, ¿vale? Entonces ya hemos visto todos los acordes, ¿vale? Ya digo, primero todo, ir repasando sobre todo las posiciones de cada uno para saber un poco cambiar de uno al otro, ¿vale? Con cierta fluidez, que al final es, digamos, la dificultad más técnica que vamos a tener al principio y a la hora de tocar cualquier tipo de estas canciones. Y nada, vamos a ver un poco cómo se tocaría y las partes que tiene, ¿vale? Primero, por regla general, en esta canción vamos a hacer pulgar y luego vamos a hacer un arpegio. Y generalmente el arpegio podemos hacer índice, medio, anular, medio, índice, ¿vale? Y el índice, medio, anular, medio, índice lo podemos hacer en la cuarta, segunda, tercera cuerda, ¿vale? Es decir, cuarta, segunda, tercera, segunda, cuarta, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo un poco cómo se hace. Entonces vamos a comenzar. El primer acorde que pone es Do, pero con séptima, es decir, justo el último acorde que hemos visto. Do mayor añadiéndole el cuarto dedo en la tercera cuerda, tercer traste. ¿Vale? Y luego el orden de los acordes va a ser primero Fa mayor, Re menor, Si bemol mayor, vuelvo a Fa y terminando. ¿Vale? Entonces
fa mayor, re menor, si bemol mayor, fa mayor y do mayor, ¿vale? Ese es el orden que vamos a tocar. Entonces vamos a comenzar. ¿Vale? Entonces digamos que ese es el primer verso y luego el segundo verso va a ser prácticamente el mismo orden, ¿vale? Tanto el uno como el otro. Entonces ya, simplemente el intro es, digamos, antes de empezar a cantar do mayor con séptima, es decir, añadiéndole el si bemol, tercera cuerda, tercer traste, con el dedo 4 de la mano izquierda, y luego ya el orden que hemos visto, fa mayor, re menor, si bemol mayor, fa mayor y do mayor, ¿vale? Y luego vamos a repetir en este caso, digamos, el mismo orden, ¿vale? Para el siguiente verso. Entonces veis que ya cuando empieza con el ritmo, ya puedo hacer, digamos, el ritmo un poquito más de reggaetón, ¿vale? Digamos que el ritmo de reggaetón es prácticamente siempre el mismo y es, básicamente, son agrupaciones de 3, 3 y 2, ¿vale? Entonces vamos a contar del 1 al 3 y una vez que lleguemos al 3, vamos a comenzar a contar con el 1, me explico. Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En donde el 1 es la parte fuerte, ese punching que escuchamos, ese pum, ese es el 1, ¿vale? El 2 y el 3 son débiles, ¿vale? Es decir, que se escuchan menos. El importante es el 1, entonces, que son las partes fuertes. Entonces, si nosotros contamos 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, así vamos a ir viendo un poco la parte fuerte de la canción, ¿vale? Entonces, ¿cómo tocarlo en la guitarra? Pues vamos a verlo. Vais a poder ver cómo lo toco, sobre todo con la mano derecha. Entonces, digamos, es siempre haciendo el mismo ritmo. Y luego, si queréis, podéis ir incrementando un poco la velocidad, pero básicamente es... Dale, digamos que en la parte fuerte das un golpe, digamos, un poco en la caja, en la resonancia, y para las cuerdas... ¿Vale? Es decir, haces abajo, arriba, paras. Entonces ya digo, ir practicando, sobre todo, si comenzáis desde cero, primero, ya digo, aprender los acordes, como siempre, aprender dónde cambio de un acorde a otro, ¿vale? Y luego ir poquito a poco viendo la parte fuerte de la canción, ese 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ese pum, 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 pum. Digamos que para tocar, digamos, la parte fuerte y al cambiar del acorde, tocar el rasgado hacia abajo, ¿vale? Entonces vamos a continuar la canción, en este caso ya con el verso, que quiero que hace punteo más.
aprendáis el ritmo este de reggaetón, os va a valer prácticamente para todas las canciones digamos, del mismo estilo, ¿vale? Que es muy parecido. Pero bueno, básicamente es eso, es el golpe. Otra vez podría hacer eso sin el golpe, pero bueno, el golpe siempre queda un poquito cuadrado, un poquito mejor, ¿vale? Entonces... el golpe, abajo, arriba, golpe, entonces es decir, el golpe, hacéis golpe, bajamos, subimos, golpe, es decir, paramos las cuerdas y bajamos. ¿Vale? Incluso si queréis, para que no sea tan monótono, si queréis practicar, en este caso la mano derecha, a la izquierda podéis ir poniendo los acordes, ¿vale? Modificando ese ritmo, ¿vale? Una vez que ya lo tengáis, más o menos. ¿Vale? Esta canción viene bien sobre todo porque, digamos, siempre toca el mismo, los acordes y el mismo orden, ¿vale? Siempre fa, re, menor, si bemol mayor, vuelvo a fa y termina en do. ¿Vale? Siempre es así. Entonces, una vez que ya lo tengáis en la cabeza, de la mano izquierda nos olvidamos. Simplemente va a ser mano derecha, primero el ritmo, golpe, bajo, arriba, golpe y bajo, y repetimos. Golpe, bajo, arriba, golpe y bajo. ¿Vale? Una vez que lo tengáis, ir incrementando un poquito la velocidad hasta la canción o la que vosotros queráis tocar, ¿vale? Entonces, golpe, bajo, arriba, golpe y bajo. Y ya digo, una vez que tengáis la mano derecha más o menos dominada, podéis ir tocando acordes con la mano izquierda, aunque no sean los de la canción, pero bueno, para ir combinando. ¿Vale? Más o menos. Entonces vamos a continuar ya para finalizar la canción. ¿Vale? Entonces, bueno, esa sería un poco la canción. ¿Vale? Ya digo, recordad, acordes fa mayor, re menor, si bemol mayor y por último vuelvo a fa y terminando mayor, ¿vale? Y luego, es decir, golpe, abajo, arriba, golpe, abajo. También metiendo, en este caso, notas de adorno. ¿Vale? Entonces nada, como sabéis, siempre, cualquier duda que tengáis en los comentarios, ¿vale? Luego también lo veremos, repasaremos todas las canciones que hemos visto en los directos, ¿vale? Y nada, espero que os guste, que la disfrutéis, que la toquéis, practicar mucho, ya digo, ya saco la canción o vosotros mismos cantando y nos vemos en el siguiente vídeo.